Ya, a ver, bien muchachos, a ver, la clase pasada vimos el tema de colecciones, ya, vimos el tema de colecciones. Sin embargo, comenté que era un tema bastante amplio, por lo tanto, eh, indicamos que la utilidad básicamente de una colección era hacer un mantenimiento de datos. ¿Está bien? Un mantenimiento de datos. Eso porque estamos hablando de una colección genérica, un poco abstracta, que abarca un conjunto de interface, conjunto de clases. Ya, ahora vamos a ir aplicando puntualmente si efectivamente admite valores duplicados o no, viendo ya la utilidad, porque recuerden que este tema es bastante amplio. Ya, comentamos más que nada aquí, ¿no? Sí, así es. Comentamos básicamente lo que es una colección y la forma como implementar y manejar sus métodos. Ya, eso básicamente como sesión anterior, ¿no? Ya, ahora el día de hoy vamos a trabajar con colecciones, pero de tipo map, ya, de tipo map. Es una colección específica, ¿de acuerdo? Es una colección puntual, ¿de acuerdo? Pero también es una colección. Ya, ¿qué será una colección map en Java? Una colección map en Java, ya, una colección map en Java es, bueno, valga la redundancia, es una colección de objetos, ya, es una colección de objetos, donde a través de una clase map vamos a tener la posibilidad de trabajarlo en paridad, o sea, mediante una clave y un valor. La clave, ojo, todo objeto map le va a permitir guardar una colección de datos, ya colección de objetos, colección de elementos. Es decir, una colección de empleados, una colección de clientes, una colección de alumnos, una colección de productos, de ventas, etcétera. Ya, pero sin embargo, esta clase collection, ya, a través de map, eh, me va a dar la posibilidad de guardar objetos en paridad. ¿Qué quiere decir? En paridad está compuesta de su clave y su valor. Clave y valor. La clave es el valor que va a identificar a ese registro. Y el valor son los datos en sí. Y la clave es el que no admite valores duplicados. ¿Ya? Entonces, una colección map no es nada más que una colección de objetos basada en paridad, clave y valor. La clave es el identificador de ese registro y el valor es el registro en sí. Ya. Ahora, con el asunto está con la diferencia que la clave es el dato que, al ser un identificador, es el dato que no se puede repetir. Mientras que el valor es el registro, por lo tanto, esos datos se pueden repetir. Es decir, si yo tengo acá, a través de un objeto map, la clave sería algo así como el DNI de una persona, y el valor, supongamos, sus datos personales. Apellidos, nombre, sexo, etcétera. ¿Ya? Y obviamente la clave, que es el DNI, no se puede repetir. Pero el nombre, el apellido, la edad, por coincidencia, se pueden dar. Pero el DNI no. Entonces, precisamente esa es la clave, ¿ya? La clave es el dato único, que no acepta valores duplicados. Y el valor sí acepta valores duplicados. Ya. Bueno, nuevamente volvemos a esta diapositiva, si nosotros recordamos de la sesión anterior. Ya, pero ya estamos añadiendo este elemento. La interface map es la raíz de una jerarquía dentro del API de colecciones, mira. Y acá, mira, define una estructura de datos. Dice, la interface define una estructura de datos, es decir, trabaja bajo una clase.
trabaja bajo una clase que mapeará claves con valores, es decir, trabaja en paridad, clave con valores, sin permitir claves duplicadas. Imagínate, la clave, el código de un producto, y el valor podría ser la descripción, el precio, el stock, etcétera. ¿Ya? ¿De acuerdo? O imaginemos la clave, el código del alumno, y el valor podría ser las características del alumno, como su apellido, nombre, sexo, etcétera. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso es lo que debemos manejar el día de hoy. Ya, entonces, el objetivo básicamente de la clase es conocer la programación orientada a objetos mediante la colección map, ver la sintaxis del manejo, cómo se maneja, implementar, usar la clase map y obviamente a través de map tengo la posibilidad de usar hash map y tree map, que ahora vamos a ir comentándolo, detallándolo un poco. Bien, acá miren, la interface map. Ya, ojo aquí. Dentro de esta interface tenemos una serie de métodos. Una serie de métodos que forman parte de esta interface. Recuerda que en una interface los métodos están declarados. ¿Qué métodos existen? El método put, hold, clear y remove. Son métodos que te permiten modificar datos, modificar la estructura de una data. Por ejemplo, a través del método put, yo tengo la posibilidad de escribir datos sobre una colección de tipo map. Ya, a través de put tengo la posibilidad de escribir datos sobre un objeto de tipo map para escribir datos. Estoy modificando, estoy escribiendo datos. Si nosotros queremos guardar toda una colección de elementos, un conjunto de valores, escribir un conjunto de valores sobre un objeto de tipo map, uso put-hold. ¿Ya? Ahora, finalmente, los dos primeros es para escribir datos, escribir información sobre un objeto de tipo map. El tercer método se encarga de borrar todo lo que existe en el objeto map. Borrar, limpiar, borrar todo. Mientras el último método remove es solamente para eliminar un objeto, un dato de dicho objeto map. Es decir, quiero registrar alumno por alumno, uno por uno, put. Quiero registrar un grupo de alumnos, put hold. Quiero eliminar a todos los alumnos, clear. Quiero eliminar solamente a un alumno, el método remove. Ya son métodos que finalmente te están permitiendo modificar la estructura de una clase. Ya, eso corresponde a la interface map con sus métodos. Ahora, pero también hay métodos que te permiten hacer consulta de datos. Estamos hablando de la misma interface. Hay métodos que te permiten hacer consulta de datos. Mira, por ejemplo, si nosotros queremos leer el contenido de un objeto, de una colección map, uso el método get, es para leer, para obtener, para conocer el índice, el contenido de un objeto map. Ahora, si nosotros quisiéramos leer solamente las llaves, los campos clave de ese objeto map, entonces tengo el segundo método. Solamente es para leer las llaves, los campos clave, los identificadores, nada más. Es como solamente para leer los DNI de los empleados, o solamente los códigos de los alumnos. Ya, si a mí me interesara leer solamente los valores, ya no quiero las llaves, solamente los valores, el tercer método. Ya, repito,
A través del método get, tú puedes leer tanto el valor, tú puedes leer tanto la clave como el valor. ¿Ya? Ambos datos. Pero si ahí quisiera leer, por alguna razón, quisiera leer solamente los campos clave, el segundo método. Si por ahí quisiera leer solamente los valores, el tercer método. Si quisiera conocer la longitud, mira acá, si quisiera conocer la longitud de un objeto map, es decir, conocer cuántos alumnos tengo registrados, cuántos clientes, cuántos productos, etcétera, tengo los dos últimos métodos. Estos dos últimos métodos es para conocer la longitud del arreglo. Finalmente, un arreglo es una colección, por lo tanto, para conocer la longitud del número o el número de elementos, es con el método size y con el método isEmpty. Ya, ambos métodos sirven para poder conocer la longitud de una colección, es decir, para conocer cuántos elementos han sido guardados, cuántos alumnos hay, cuántos clientes, cuántos productos, cuántas ventas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, otra forma, normalmente cuando nosotros vamos a conocer el contenido de una colección de tipo map, normalmente pues vamos a usar los métodos get. Y ese método get forma parte probablemente de un proceso cíclico, de un bucle. Sin embargo, si a mí, por ejemplo, me interesa visualizar el conjunto de datos, pero solamente con las claves, mira acá, tengo el método keyset. Como ven, nos devuelve un conjunto ya que las claves son únicas. A través del método keyset tengo la posibilidad de obtener, leer únicamente las llaves, los valores únicos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Ahora todo ello básicamente me da la posibilidad de leer datos de manera mucho más rápida. Ya. El segundo método, como acá indica, el método Valves, este segundo método nos devuelve toda una colección solamente de los valores. Mientras que a través de keyset solamente leo las llaves, a través del método Valves solamente leo los valores. ¿Ya? ¿De acuerdo? Leo solamente los valores. Ya, ¿ok? Ahora esto lo vamos a ir trabajando en este momento, ahora que llegue a este tema. Bien. Ahora, nos dice que a través de la interface map, yo tengo la posibilidad de implementar dos clases, HashMap y TreeMap. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia acá vamos a visualizar, pero sin embargo, la diferencia está en que a través de TreeMap, todo objeto o todo conjunto de datos se ordena automáticamente, mientras que a través de un HashMap se guarda en el orden que nosotros vayamos registrando. En cambio, a través de TreeMap tengo la posibilidad de que esos datos se vayan ordenando automáticamente, de manera ascendente. Ya, mira, precisamente la clase map se parece, bueno, dice, se utiliza una tabla hash. En realidad, una clase map se parece muchísimo a una base de datos. En una base de datos hay una serie de tablas, ¿no? Hay una serie de tablas. Ya, toda tabla está compuesta de campos. En toda tabla vas a tener varios campos. Pero sin embargo, de esa lista de campos,
siempre va a haber un campo clave. ¿Y cuál es el campo clave? El campo que no admite valores duplicados. El campo que no admite valores nulos. ¿Está bien? Ese es el campo clave. De lo que a nivel de base de datos lo declaras como primary key, la llave primaria. El campo que no acepta valores duplicados, el campo que no acepta valores nulos, o sea, vacíos. En este caso, por ejemplo, es algo así como el DNI de un empleado. No puede aún haber un empleado sin DNI. O no puede haber dos empleados con el mismo DNI. Y eso se aplicará también para productos, ¿no? No puede haber dos productos con el mismo código. O no puede haber un producto sin código. Si físicamente existe, perfecto, está ahí. En la empresa, en el almacén. Pero en el sistema yo no puedo registrar si ese producto no tiene código. Es cuando de repente vas a un supermercado, vas a comprar un producto y ese producto no tiene código. Y en muchos casos yo no puedo comprar ese producto porque no tiene código. ¿Ya? Ya ese es el campo clave. Y el valor son las características que se puede guardar. Así como tienes el DNI de un empleado, tendrás pues el apellido, nombre, sexo, fecha de nacimiento, etcétera. Esos serán los valores o conjunto de valores. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, como ustedes acá, como he comentado, a través de un hash map no garantiza el orden de los elementos. Con hash map simplemente guardo en el orden que yo vaya insertando. En cambio, a través de tree map, o sea, a través de hash map simplemente va guardando en el orden que yo inserte. Por lo tanto, no garantiza el orden de los elementos. O sea, no lo ordena para nada. Mientras que Trima precisamente es el encargado de ordenar los datos de manera automática. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Cuando nosotros trabajamos con objetos map, siempre recuerda los métodos get es para leer datos, leer información. Y los métodos put es para escribir datos. Con los métodos get hago consultas. Leo información de un map. En cambio, con put lo que hago es escribir datos sobre esa colección. Put se usa, por ejemplo, para un proceso de registro de datos. Quiero registrar datos, quiero modificar datos. Con put. De repente puse González con S y es con Z. Entonces, ¿cómo modifico? Con put. ¿Cómo ingreso un nuevo empleado? Con put. ¿Cómo hago un cambio de la edad de un empleado? Con put. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, perfecto. Todo lo que viene a ser con cambios sobre esa colección put. Con el método get es netamente para leer información de esa colección. Para conocer qué información tenemos sobre esa lista. Ya, ¿ok? Ahora, precisamente he comentado que a través de TreeMap, tengo la posibilidad de que los datos queden ordenados automáticamente. Dice, la implementación de esta clase ordena los elementos por orden ascendente, pero por orden ascendente por clave. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, lo va ordenando básicamente por la clave. Ya, ¿ok? Ya, muy bien. Bien. A ver, ahora, por ejemplo, esto es ya la aplicación y precisamente en la sesión anterior publicamos este material, pero ya acá estamos usando a través de Map. Mira, a través de Map tenemos una lista. Miren acá, se parece muchísimo lo que trabajamos, lo que pusimos la sesión anterior. Miren acá, por favor. Mira, tengo acá una lista, un objeto lista de tipo map. ¿Está bien? Y le digo que se vaya registrando en el orden que yo inserte, hash map. Creo un objeto de tipo map y a través de hash map
igual a new hash map, le digo que se vaya registrando en el orden que yo vaya insertando los datos. ¿Ya? Perfecto. Ahora mira, ¿qué estoy haciendo ahora? En ese objeto lista de tipo map, estoy escribiendo a través del método pub. ¿Qué es lo que estoy escribiendo? ¿Está bien? Acá mira, el trabajo es en paridad. Mira, por ejemplo, acá he puesto la clave Luis, ¿ya? Y el valor Rosa. Luis sería la clave y el nombre que acá tenemos sería su valor. Acá estoy escribiendo la clave, mira, su clave y su valor. Su clave y su valor, es decir, en paridad. ¿Ya de acuerdo? ¿Y cómo se imprime la lista? System.out.println lista. ¿Y cómo imprime? Mira, en el orden que se haya insertado. Sin embargo, si yo creara un objeto map, mira, pero ya no como hash map, sino de tipo tree map, al momento de imprimirla, mira cómo lo imprime de manera ordenada. Pero lo ordena por, como vimos en una diapositiva previa, por la clave. Mira, acá está, clave. Primero G, luego L y luego N. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Perfecto. Ahora, viendo ya sus comentarios, se agradece la participación, ¿sí? Por ejemplo, a ver, a nivel de base de datos, a ver, comentando ya, ampliando un poco de lo que comentan sus compañeros, ¿ya? Por ejemplo, su compañero Altipismana dice, se parece a los constraint names de base de datos. A nivel de base de datos, ustedes conocen los constraints, ¿no? Que son en este caso, son las palabras claves que permiten, en este caso, restringir, ¿no? Que permiten restringir. Ahora, a nivel de base de datos, tú restringes campos, donde le dices que ese campo no acepte valores duplicados. ¿Y cómo le dices que ese campo no acepte valores duplicados? Definiendo primary key. Basta con poner primary key para que ese campo no acepte dos cosas. No acepte valores duplicados y no acepte valores nulos. Esa es la propiedad de primary key, ¿no? Esa es la función que cumple. Decirle que el campo DNI no acepte valores duplicados, ¿está bien? Y no acepte valores nulos. Y ese es primary key. Bueno, y además tienes otras propiedades también, ¿no? Por ejemplo, no null para que un campo en particular no acepte valores nulos, ¿está bien? Hay un constraint también donde le dices que ese campo va a ser la llave foránea, que se va a vincular con otra llave primaria, ¿de acuerdo? Esas restricciones precisamente lo manejas a nivel de base de datos. Algo similar a él se aplica a nivel de una clase de tipo map. Ya, ¿de acuerdo? La clave, tanto la clave como el valor puede ser de cualquier tipo. Ya, tanto la clave como el valor puede ser de cualquier tipo. Ya, de cualquier tipo. Es decir, la clave puede ser un entero y el valor puede ser un texto. La clave puede ser un valor real y el valor podría ser un número entero. O sea, en ambos casos, tanto para la clave como el valor pueden ser de cualquier tipo. Ya, pero algo importante, en el valor, como parte del valor, no solamente va a aceptar un valor de un determinado tipo, el valor también puede ser un objeto. Ya, puede ser un objeto, como valor. Ya, ahora la clase map, seguramente les va a recordar, la clase map son como los diccionarios en Python. Los diccionarios en Python trabajan también en paridad, clave y valor.
La clave es el que no acepta valores duplicados y el valor sí. Por lo tanto, eso quiere decir que prácticamente un objeto map es como un diccionario en Python. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y a nivel de base de datos se parece a una tabla, a nivel de restricciones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un objeto map es a nivel de base de datos como si fuera una tabla, y a nivel de, por ejemplo, Python sería como un diccionario. Finalmente, tanto un diccionario como una tabla me permiten guardar un conjunto de valores, pero con la ventaja de que el primer atributo, que sería la clave, es el que no acepta valores duplicados. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, muy bien. A ver acá. Ejemplo, una aplicación práctica, tienes un formulario de este tipo. Mire, ¿qué podemos considerar aquí? Mira, importante. Acá tú vas a trabajar en paridad. Mira, por ejemplo, el DNI sería la clave. ¿Está bien? Y el valor, si yo solamente quiero registrar el DNI y su nombre, el valor será su nombre. Y listo. Pero ¿qué pasa si yo quiero guardar un conjunto de características? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el DNI sería la clave y el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y todo eso sería el valor. El primero sería acá la clave, ¿ya? Y este segundo sería el valor. Quiere decir que el valor solamente, como su mismo nombre lo dice, puede ser un único valor. O solamente un nombre, o solamente el apellido, o solamente la edad. Pero sin embargo, el valor también puede ser un conjunto de características. Y si estamos hablando de un conjunto de características, sería un objeto probablemente que represente a una clase. Imaginemos a una clase empleados. Por lo tanto, si yo voy a declarar una colección de empleados, su clave sería el DNI y su valor serían las características. Nombre, nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2, fecha de nacimiento, etcétera. ¿De acuerdo? Estamos, ¿no? Bien. Lo importante para que ustedes vayan asociando, ¿y por qué manejamos de esta manera, no? A ver, ustedes se preguntarán, ¿y por qué necesito conocer todo este tema? A ver, seguramente ustedes ya manejan base de datos, están llevando un curso de base de datos. A nivel de base de datos creas tablas. Ya, eso es a nivel de base de datos. Entonces tú dirás, entonces mira, si yo tengo una base de datos, mira acá este esquema por favor, ¿ah? Mira, como una aplicación práctica. A nivel de Java tienes una aplicación. A nivel de Oracle tienes una base de datos. Y en esa base de datos, probablemente, en esa base de datos haya tablas. Entonces, ¿qué significa con eso? Significa que toda esta información tiene que ser enviada a esta tabla. ¿Está bien? Entonces, fíjate acá. En la capa de vista tienes el formulario. Pero ¿cómo a nivel de programación, cómo le digo que ese primer elemento no debe aceptar valores duplicados o no debe aceptar valores nulos? Es decir, a nivel de base de datos, probablemente a la primera columna, es decir, al primer campo lo declare como llave primaria, a nivel de base de datos, ya a nivel de base de datos. Pero ¿cómo eso mismo hago a nivel de desarrollo, a nivel de programación, con la clase map? Le dice que, por ejemplo, el DNI sea la clave, ¿de acuerdo?
Y los demás van a ser valores. ¿Qué quiere decir? Que cada una de ellas obviamente se guardará en cada campo de la base de datos. Entonces, quiere decir que si a nivel de base de datos tú has creado la estructura de tu tabla, definiendo tu llave primaria, tu llave foránea, etcétera, algo similar tengo que conseguirlo a nivel de desarrollo. ¿Para qué? Para que exista congruencia tanto en el desarrollo de un sistema como a nivel de la base de datos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y para eso se usa la clase, precisamente la clase map. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Entonces, en resumen, miren acá por favor. En resumen, mira, una colección map permite almacenar un conjunto de valores en paridad. Recuerda, en paridad. ¿Está bien? Clave y valor. Dice, es una estructura de datos, mejor dicho, es una clase, que mapeará claves con valores. Mira, es una clase, mejor dicho. Y en realidad una clase se parece mucho a una tabla a nivel de base de datos. Solamente que la clase es a nivel de desarrollo. En cambio la tabla es a nivel de base de datos. Entonces mira, es una estructura de datos, es decir, es una clase, que mapeará claves con valores. Claves con valores. Y mira acá, sin permitir claves duplicadas. Como utilidad práctica, realiza un mantenimiento de datos similar a la gestión de base de datos. Ya, entonces, ¿por qué vemos todo este tema? Porque a partir de la semana 11-12 entramos al tema de base de datos. Entonces, lo primero que debemos de hacer es crear una tabla en una base de datos. Pero la estructura de esa tabla se tiene que, a nivel de desarrollo, se tiene que convertir en una clase. ¿Ya? ¿Estamos? O sea, yo a nivel de programación, yo no me voy a encargar de ingresar datos directamente, no. Tengo que crear la estructura de lo que existe a nivel de base de datos, puntualmente de lo que existe en una tabla. Esa tabla tengo que convertirla a una clase. Así como una tabla está compuesta de campos, ¿está bien? Donde cada campo tiene un tipo de datos. Igual, a nivel de una clase tengo que tener, valga la redundancia, una clase. Y esa clase tendrán una serie de atributos. Los mismos atributos como tiene columnas a nivel de una tabla. Entonces la tabla está compuesta de columnas. Cada columna un tipo de datos. Ahora, la clase es una tabla. Y esa clase está compuesta no de campos, sino de atributos. Y cada atributo tiene un tipo de datos. Entonces, ¿para qué? Para que exista congruencia a nivel de desarrollo y a nivel de base de datos. ¿Ya? Entonces, a nivel de documentación, tú vas a visualizar que tanto la base de datos como una clase se parece muchísimo. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Por lo tanto, siempre a nivel de desarrollo, por ejemplo, cuando tú desarrolles, participes en un proyecto que tiene que ver con un sistema de información, ¿está bien? El analista te va a proveer todo lo que corresponde al diagrama de clases. O sea, la clase lo va a desarrollar gráficamente. Y es a través de esas clases que están gráficamente, tú lo vas a convertir a código. ¿Está bien? De acuerdo. Pero ese código que tenemos con respecto a la estructura de una clase tiene que guardar relación con la estructura de una tabla a nivel de base de datos. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, si acá tú has construido, mira, acá tú has construido este formulario. Voy a registrar empleados. ¿Ya? Voy a registrar empleados. Ah, ya, perfecto. Tú dirás, toda esta información va a ir a una base de datos. Ah, perfecto, efectivamente. Todo esto irá a una base de datos. A una base de datos, ¿no? Va a una base de datos.
Por lo tanto, en esa base de datos vas a tener tablas, n tablas, y probablemente esa información vaya a una tabla. Ya, perfecto. Pero nosotros tenemos que identificar qué atributos queremos guardar, para que esos atributos se vinculen con cada campo de la base de datos. Entonces, a nivel de desarrollo, en la capa vista tengo este formulario, pero toda capa vista guarda relación con la capa de datos, con la estructura de una clase. Entonces quiere decir que habrá que crear una clase que tenga la misma estructura que una tabla a nivel de base de datos. Y por lo tanto esa estructura tiene que guardar relación con ese formulario. ¿Ya? Es por esa razón que básicamente se elaboran clases. Porque una clase representa en realidad la estructura de una tabla. Ya, pero la tabla es a nivel de base de datos. Que de repente en muchos casos yo no tengo acceso a él. Pero yo como desarrollador sí tengo acceso a la estructura de mi clase. Y esa clase en realidad más adelante será una tabla a nivel de base de datos. ¿Ya? Bien. Bien. Entonces, acá tenemos la clase map. Tenemos hashmap que hemos indicado de que todo lo que yo vaya registrando se va guardando en el orden que lo inserte. Mientras que es decir, que no garantiza un orden determinado. Mientras que a través de TreeMap tengo la posibilidad de que los datos queden ordenados de manera ascendente, alfabéticamente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Ok. Ahora, eso básicamente como parte fundamental de lo que implica un map. ¿Ya? Ahora, a ver, una demostración, ¿ya? Una demostración de la manera como se puede aplicar un objeto de tipo map. A ver, por favor, todos. Esto básicamente como demostración de tal manera que podamos entender mejor ese tema. Ya. A ver, vamos a hacer la demostración de lo que está en su guía. Mire, acá que me pide. Fíjate acá, dice, declare un objeto de tipo map y registre 5 productos con su respectivo nombre y precio. Ya, declare un objeto. Se ve la pantalla gris, profe. A ver, a ver, perfecto, un momento. Ya, ok. A ver, gracias, gracias. Bien, a ver, miren acá por favor, veamos este tema. Eso lo tienen en su guía. Ya, recuerda, dice, declare un objeto de tipo map y en ese objeto de tipo map registremos 5 productos con su respectivo nombre y precio. Ya, nombre y precio. En este caso le está pidiendo nombre y precio únicamente. Entonces voy a hacer que el nombre sea la clave y el precio el valor. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora, ¿cómo manejamos este tema? Mire, estoy compartiendo NetBeans. A ver, acá está. NetBeans. ¿Ya? Estoy compartiendo NetBeans. Ya, miren acá. Básicamente como una demostración para poder entender cómo funciona este tema. Mira, yo creo un proyecto. ¿Ya? Semana 8. ¿Está bien? Ya, ahora, semana 8. Ya, nuevamente acá lo voy a trabajar bajo una sola capa para poder comprenderlo bien, ¿ya? Y ojo, también comentamos de que este tema, en realidad, también de cierta forma lo vamos a ir manejando también con base de datos. O sea, no es que hoy día acabamos, es un tema en realidad bastante amplio.
No es que hoy día acabamos este tema y nunca más lo vamos a ver. No, no, no. Es un tema en realidad recurrente que se aplica en diversos niveles. Entonces, miren, acá, por ejemplo, voy a crear un Java Main Class, un programa principal. ¿Está bien? Ejemplo 1. Ya, ya, bien. Bien, entonces, a ver aquí. Ya, fíjense aquí, ya tenemos como una demostración básicamente de ese tema. Mira, cuando nosotros vamos a declarar una colección de tipo map, se coloca así, map, ya, ¿ok? Map, ya, se coloca entre signo menor y mayor, así, se coloca los tipos de datos, acá se le dice el tipo de datos, se coloca el tipo de datos de la clave, el tipo de datos de la clave, y acá se coloca el tipo de datos del valor, ya, map, se coloca el tipo de datos de la clave y se coloca el tipo de datos del valor. ¿Ya? ¿Estamos? El tipo de datos. En este caso, de este ejemplo voy a considerar que la clave sea el nombre, ¿ya? Y el precio, el valor. ¿De acuerdo? Entonces, nombre, asumo que es un nombre, es un texto. Y el precio será un tipo double, o entero en todo caso. Ya, pero eso dependerá, pues dependerá del caso, ¿no? Dependerá de la clase, ¿ya? En este caso, la clave va a ser el nombre. El producto, el nombre del producto no se puede repetir, ¿ya? De acuerdo al precio sí podría darse, puede haber dos productos con el mismo precio, pero el nombre no, por lo tanto el nombre va a ser la clave y el precio el valor. Entonces, como el nombre es texto y el precio es de tipo double, entonces acá yo voy a colocar string. Y acá coloco el valor, el tipo de datos del valor, o sea, double. Eso dependerá, pues, ¿no? Supongamos los códigos de un producto, de repente es una expresión entera, es un valor entero, entonces acá será un int. Y el nombre, de repente será, por ejemplo, un string. Ya, eso depende, ¿no? Ya, bien, entonces acá coloco el tipo de datos de la clave y el tipo de datos del valor. Ya, le doy un nombre, supongamos acá le digo catálogo, estoy hablando de productos, ¿no? Igual, ¿está bien? Ahí se va a colocar new hash map, ya, hash map. Y precisamente acá se le va a indicar el mismo tipo de datos, es decir, string y acá es de tipo double, ya, ¿de acuerdo? De tipo double. Como ustedes saben, cuando se crea un objeto, siempre al final se abre y se cierra paréntesis, ¿no? Es algo así como alumno X igual a new alumno. Abre, cierra paréntesis al final. ¿Está bien? Se abre y se cierra el paréntesis al final. Lo mismo, acá es igual. Ya, muy bien. Ya, ok. Ahora, bueno, me indica un error porque la clase map hay que importarla. Acá lo importamos. Ya, entonces ahí estás importando la clase map y estás importando la clase hashmap. Sin embargo, ambas clases forman parte del paquete Java útil. Por lo tanto, si yo quisiera en una sola línea importar a ambos, podrías colocar el asterisco nada más. Colocando el asterisco, lo que va a hacer es importar todas las clases de ese paquete, si tú deseas. ¿Ya? Por ejemplo, mira, ya está. Por lo tanto, colocando el asterisco, siempre lo que hace es importar todas las clases de ese paquete. Es decir, que te da la posibilidad de que tú puedas usar todas las clases de ese paquete.
Es como si te diera la posibilidad de usar todos los archivos de una carpeta. Ya, ¿ok? Listo. Hasta ahí acabo de crear un objeto de tipo map. Ya, de tipo map. Ya, perfecto. Catálogo. Me pide registrar, por ejemplo, 5 productos. Ya, 5 productos. Entonces, ¿cómo hago para registrar? Se coloca catálogo, ya, se coloca catálogo, punto, y acá está el método put, el método para escribir. Y mira, ¿qué te pide? Para escribir te pide 2 parámetros. Dice la clave de tipo string y el valor de tipo table. Ya, entonces ahí, primer argumento es la clave. Supongamos televisor. Y el precio, supongamos un precio por ahí. Ya, por ejemplo. Recordando también, por favor, que más adelante, en lugar de un valor fijo, acá, en lugar de este valor, en lugar de él, acá podría ser un objeto. Algo así como new producto, y ahí le pase los parámetros. Que el parámetro sería el nombre, sería el precio, ya sería el stock, sería supongamos el descuento, etcétera. Es decir que el valor puede ser un objeto de una clase. ¿Ya? ¿Ok? Ahora quiero escribir uno más. A ver, me pedía creo 5. Catálogo.put. Y acá supongamos le digo tablet. Y acá un precio. Ya, algo así. De esa manera podemos escribir tantos valores como considere conveniente. ¿Ya? Entonces, 1 va, 2, 3, 4 y supongamos 5. Ya está. Acá el precio, supongamos 76. El precio por acá, supongamos 890. Y acá, supongamos 57. Hasta ahí tenemos, mira, tenemos un objeto de tipo map, ¿está bien? Y acá tenemos los 5 valores. Si yo colocara, por ejemplo, acá tablet, otro, ¿está bien? Mira, yo acá al ejecutarla, y probablemente el error lo veas cuando vas a leer el dato, ya, ¿ok? Ya, hasta ahí todo bien, perfecto. Mira aquí, cuando vamos a leer el dato, mira, ahí vas a ver. Tengo el objeto catálogo de tipo map a través de la clave de tipo string y el valor de tipo table. Ya está. Ahí tengo los 5 productos. Ya. Por ejemplo, ¿cómo haría para poder imprimir? Quiero imprimir esa data. Entonces, por ejemplo, me dice acá, mediante un bucle imprima los precios. Quiero imprimir solamente los precios. Ya no quiero imprimir el nombre, solamente quiero imprimir los precios, nada más. Entonces, para ello, hacemos lo siguiente. Por ejemplo, podemos manejar un bucle que en algún momento dado les expliqué también. Un bucle con un parámetro. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Digo, oye, ahora voy a leer solamente los precios. ¿No? Voy a leer solamente los precios. ¿De acuerdo? Voy a leer solamente los precios. Sin embargo, para este ejemplo, por ejemplo, también nos pide imprimir los nombres y los precios, ¿no? Ya, los nombres y los precios. A ver, veamos, por ejemplo, por aquí. Mira, por. Entonces, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es imprimir, a ver, cómo hago para leer las claves? Entonces, mira, pongo acá,
catálogo punto, le digo acá, keyset. Con el que estoy haciendo, estoy leyendo solamente las claves. Ahí solamente estoy leyendo las claves. ¿Ya? Solamente leo las claves. Ah, ya. Entonces las claves, fíjate acá. Mira aquí, ¿ah? Acá estoy leyendo las claves. Todas las claves. Es decir, televisor, tableta, mouse, celular, teclado. Ya. Estoy leyendo las claves. Ahora, yo sé que obviamente este método keyset lee las claves de ese objeto catálogo y retorna un determinado valor. ¿Qué valor retorna? Retorna un valor de tipo string, porque le he indicado que todo ello, las claves son de tipo string. Por lo tanto, hago un bucle de esa lista de elementos de catálogo y lo guardo en una variable de tipo string. Por ejemplo, acá le digo string valor. ¿Está bien? Entonces, recordamos ahí lo que hicimos en la sesión anterior. Entre la sesión 6, por ejemplo, lo que comentamos, las diversas modalidades de bucle. Y acá, mira. Entonces, fíjate acá, estoy generando un bucle de todas las claves, donde las claves son de tipo texto, por lo tanto se guarda en un string. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo hago para imprimir? Le digo acá, system.out.println. Ya, ¿qué voy a imprimir? Voy a imprimir catálogo. Voy a imprimir catálogo. Punto. ¿Está bien? ¿Cómo hago para leer, para poder recorrer cada índice? Le digo get. Get. Y ahí entre paréntesis pongo valor. ¿De acuerdo? Entonces mira, por lo tanto aquí lo que estoy haciendo al momento de ejecutar, estoy generando un proceso cíclico y mira, ¿qué es lo que tenemos acá? Solamente los valores, tenemos los valores, ¿está bien? Tenemos los valores, ¿está bien? Tenemos los valores de ese conjunto de objetos, es decir, de catálogo. ¿De acuerdo? Ya. Esa es una forma de manejar los bucles. ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, ahora la otra forma. Dice, mediante un segundo bucle imprima los nombres y los precios. Ahora quiero imprimir los nombres y los precios. Ambos. Ya. Acá, por ejemplo, voy a colocar system.out.println. Acá le digo modo 1. Ya, modo 1. Y este de acá va a ser el modo 2. Ya. A ver, ahora, bajo esta segunda modalidad, ya, lo voy a hacer de la tercera forma que comentamos en clases previas. Ya, de la tercera forma que había un bucle un poco más confuso. Ya, entonces mira aquí, ¿ya? ¿Está bien? Esto es también como parte de un bucle que no es bueno, normalmente un programador en sus inicios no lo maneja, pero a medida que tú vayas desarrollando una aplicación vas a ver que es bastante útil manejarlo de esta manera. ¿Ya? El programador en su etapa inicial probablemente no lo use, pero sin embargo a medida que tú vas analizando si tu programa consume más recursos o no, hay que trabajarlo bajo esa modalidad. Y les comento, por ejemplo, hay un curso de algoritmos y estructura de datos en tercer ciclo, donde ustedes ahí no es que vayan a crear algoritmos, sino es un curso más que nada orientado a conocer
por ejemplo, el modo en el cual tú desarrollas un programa, si es el modo óptimo o no. Es decir, por ejemplo, Juan lo programa, hace un bucle de un modo. Miguel hace lo mismo, pero, o sea, obtiene el mismo resultado, pero bajo otro tipo de bucle. Y Eduardo hace lo mismo, llega al mismo resultado, pero mediante otro tipo de bucle. Y yo quisiera conocer cuál de los modos es el modo óptimo. El modo óptimo quiere decir el modo que no te consuma demasiados recursos y se ejecute más rápido. Eso sería el modo óptimo. Entonces, precisamente ahí ustedes van a analizar los bucles, la forma que se desarrolla un programa para que vean si efectivamente el modo, mi lógica, mi algoritmo es una buena solución o no, según sea el caso. Ya, por lo tanto, siempre vas a analizar ahí los diversos bucles y para concluir cuál es el bucle adecuado. Hasta ese ciclo nosotros le damos la sintaxis, ¿no? La sintaxis, cómo se desarrolla. Pero poco a poco vas a ir determinando cuál es el bucle ideal. Y el bucle ideal es el que te consume menos recursos y es el que se ejecuta más rápido. Y eso es lo que exige todo cliente, ¿no? Que tu programa se ejecute, así sea en máquinas de repente una por i3 o menos, y también sea rápida, ambas cosas. Entonces, mira, para ello, ¿qué vas a hacer? Vas a llamar al objeto catálogo, ¿ya? Y vas a llamar a este método, entry set. ¿Está bien? ¿Qué le estás indicando con él? Leer todos los valores que han sido ingresados a catálogo. ¿Ya? Entry set. Mire aquí, ¿ya? Te explico con esto. Dice entry set. ¿Qué estoy haciendo? Estoy leyendo todos los valores de entrada de catálogo. Es decir, ¿está bien? Todos los valores que han sido ingresados a catálogo, leerlos. Pero ahora hay que decirle que todo este valor que ha sido, todo este conjunto de valores que han sido ingresados a catálogo, lo procese como bucle. Lo procese como bucle. Por lo tanto, acá colocas punto iterator. ¿Qué estoy haciendo con él? Le digo que lea los valores de entrada de catálogo, pero lo trate como bucle. Ya, lo procese como bucle. Entonces quiere decir que este método retorna un valor. Es un método propio de Java. ¿Y dónde se encuentra? En el paquete Java útil. Ya, entonces este método retorna un valor. Por lo tanto, ¿qué tipo de valor retorna? Retorna un valor de tipo iterator. Mira, iterator. Por ejemplo, acá le digo it. Entonces, fíjate aquí, ¿ah? Le digo que simplemente genere un bucle, ¿está bien? Que genere un bucle de todos los valores de entrada de catálogo. Y que eso se guarda en la variable it. Ya, perfecto. Ahora, antes de pensar en escribir los datos de IT, en otras palabras, todo lo que tiene catálogo, todo lo que existe en catálogo, o sea, los 5 productos ya se guardó en IT. ¿Ya? Los 5, fíjate acá, ¿eh? Los 5 productos de catálogo ya se guardó en IT. Porque acá le dije, que era un bucle, iterator. Un bucle de todos los valores de entrada, de todo lo que está ingresado sobre el catálogo. Allá, y guárdalo en IT. Ya. Ahora, el siguiente paso será imprimirla. Pero hay un pequeño detalle acá. ¿Qué pasa si yo no he registrado nada en catálogo? Entonces, al momento de imprimir, estaría imprimiendo en blanco. Entonces, precisamente antes de imprimir la variable IT, lo primero que yo debo de hacer es evaluar si hay datos sobre IT. Recuerden, ahora, en este momento, obviamente hay 5 productos, por lo tanto, los 5 productos se están guardando en IT, acá. Pero no siempre va a haber, o sea, podría estar ese objeto catálogo, pero no hay dato alguno.
Entonces, si no hay dato alguno, ¿para qué voy a consumir recursos generando bucles? No sé si me dejo entender. Acá le digo que genera un bucle de todos los valores de entrada del catálogo y que se guarda en IT. El siguiente paso es imprimir. Pero antes de imprimir tengo que evaluar si hay datos o no sobre IT. Porque si no hay datos, ¿qué voy a imprimir? No voy a imprimir nada. Y ese proceso de impresión, como va a tratar de imprimir, y si no encuentra nada, te va a consumir recursos. Entonces lo que yo debo de hacer es, antes de pensar en imprimir, tengo que evaluar si hay datos o no sobre la variable IT. ¿Y cómo? Le dices, mientras exista datos sobre la variable IT, que imprima. Solamente que imprima si hay datos. Y para ello vas a usar el bucle, por ejemplo, mientras. Le dices mientras. ¿Mientras qué? Mientras exista datos sobre IT. ¿Cómo decirle mientras exista datos? Pones acá it.hasNext. ¿Ya? Ese método hasNext devuelve verdadero o falso. Verdadero o falso. Por defecto retorna verdadero. Entonces, por defecto retorna verdadero. ¿Y en qué momento retorna verdadero? Cuando existe datos sobre la variable IT. Ahí le estás indicando, mientras exista datos sobre la variable IT, que imprima. Por defecto retorna verdadero. Si tú deseas, puedes ponerlo, lo puedes comparar así. Si tú deseas. Si tú deseas, lo pones así. Mira, ¿qué le estás indicando con él? Si el método next retorna verdadero. ¿Y cómo voy a saber qué significa retorna verdadero? Significa que retornará verdadero siempre y cuando haya datos sobre la variable IT. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, fíjate acá. Solamente este método hasNext retorna verdadero o falso. ¿Verdadero o falso? ¿Ya? ¿Verdadero o falso? Ahora, por defecto retorna verdadero. Eso quiere decir que no hay necesidad de que tú lo compares. No hay necesidad de ponerlo así. Pero si quieres ser explícito, por ahí quieres recordarte, perfecto, le puedo indicar. Si ese método next retorna verdadero, ¿está bien? Si el método next retorna verdadero, quiere decir que, retornar verdadero quiere decir que si hay datos sobre la variable IT, que imprima. ¿Está bien? ¿Y para qué es? Para que imprima, lo que tenemos que hacer es, en este caso puntual, tenemos que, para que imprima, vamos a ponerlo aquí, ¿no? System.out.println. Ya, ahí que vamos a imprimir. Ya, ahí que imprimimos. A ver, mira acá, le digo acá nuevamente, mientras exista datos, quiero que imprima. Ya, perfecto. Pero, ¿cómo decirle de que vaya saltando de registro a registro? De producto en producto. Para eso tú le vas a decir it.next. it.next. Ya. ¿Y eso dónde lo vas a guardar? O sea, ojo, el método next lo que hace es saltar de posición en posición, de registro a registro, de índice a índice. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tú lo vas a guardar en una variable de tipo entry. ¿Por qué? Porque es un valor que ha sido ingresado. Por lo tanto, acá le dices, mira, map.entry. ¿Está bien? Y acá le vas a decir un objeto. Supongamos un objeto, estamos hablando de catálogo de productos, un objeto P. Pero mira ahí. A ver, ese tema es importante, ¿ya? Miren acá. ¿Qué estoy haciendo acá? Con el método next lo que hago es saltar, en este caso va a ser un bucle, ¿no? Va a ser un bucle. Por lo tanto acá va a saltar al primer índice, a través del método next. Salta al primer índice de quién? De IT. Allá. Y todo eso guárdalo en una variable de tipo mapEntry. ¿Por qué? Porque en ese mapEntry lo que hacemos es guardar todo valor que ha sido registrado en un objeto de tipo map.
pero me emite un error. ¿A qué se debe? Lo que pasa es que el método next retorna un número y acá el objeto entry retorna ya un objeto, un dato en sí. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Convertir esa expresión que retorna un número, convertirlo a un objeto de tipo entry. Y para eso, entre paréntesis, tienes que colocar así, map.entry. Así. ¿Qué estoy haciendo? Que como el método next salta de posición en posición, lo que hago es convertirlo a un objeto de tipo map_entry. ¿Para qué? Para que el objeto P se guarde como objeto, como elemento en sí. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que en el objeto P ya tengo, en el objeto P, ya tengo la clave y el valor del índice. Fíjate acá, como el método next va saltando de índice a índice, entonces quiere decir que acá hago una conversión. ¿Para qué? Para que en el objeto P pueda obtener ¿qué? La clave y el valor de IT. La clave y el valor. Por lo tanto, simplemente acá le digo P punto, P punto, para leer la clave, get key. Ya, acá lo concateno, más, y ahora para leer el valor, p.get value. Ya, ¿de acuerdo? Ahora voy a explicar un poco más este tema de conversión, que es importante, ¿ya? Entonces, mira, fíjate acá, a través del método next, lo que hago es saltar de índice a índice. Estamos en un bucle. Pero retorna un índice, o sea, un número. Entonces, lo que yo tengo que hacer es convertir esa expresión a un objeto de tipo map_entry. ¿Por qué? Porque necesito leer la clave y el valor de ese índice. Por lo tanto, hago la conversión a una variable del mismo tipo, de map_entry. Por lo tanto, a través de ese objeto, a través del método get, puedo leer la clave y acá puedo leer su valor. De esa manera leo tanto la clave como el valor de ese catálogo. Miren, acá está el modo 1 y acá tienes el modo 2. ¿Ya? Modo 1 y el modo 2. A ver, voy a comentar ese tema de la conversión que es importante. Y esta sintaxis lo vas a usar en todos los temas, ¿ya? Miren, a ver, hago un segundo archivo. Vamos a ponerle acá prueba, ¿ya? Prueba. Ya, miren aquí por favor, ¿ah? Por ejemplo, a ver, miremos aquí. Supongamos tú tienes una variable de tipo string. Supongamos le dices string x y acá está guardando, por ejemplo, 1. Mira aquí, ¿ah? Fíjate aquí, ¿ah? Tienes una variable x de tipo string que toma 1, pero como texto. ¿Cómo hago para convertir esa expresión de tipo string a una expresión entera? ¿Cómo le digo que este 1 lo tome como número? Ustedes saben que aplicamos integer.parseInt y hace mención a x. Mira aquí, repito nuevamente, acá tienes una variable x que toma el valor de 1, ¿no? Ah, ya, perfecto, pero x lo está tomando como texto, comillas, y además el tipo de datos. ¿Y cómo hago para que esta variable, recordamos que el valor de x puede ser ingresado por teclado, ¿ya? ¿Cómo hago para convertir ese texto, es un número, pero lo está tomando como texto, a una expresión entera? Integer parseInt. Convierto x de tipo string a una expresión entera. Por lo tanto, lo guardo en una variable entera. Así. Por lo tanto, acá podemos imprimir system.out.println y acá le digo n. Ahí estoy imprimiendo n. Pero ojo, eso solamente, momento, a modo de comentario. Mira acá.
ya está imprimiendo 1, pero como número ya, como número, ya no como texto. Ya, ahora, ¿qué pasa? Mira aquí. ¿Qué pasa si yo tengo una variable double? Supongamos una variable, se me ocurre una variable d con un valor cualquiera. Ya, mira, tengo la variable d de tipo double. Ahora, este double quiero convertir a un entero. Tú podrías decir, ya, integer punto parseInt, pero mira, pongo la letra D. ¿Y qué me pide? Me marca un error, mira. ¿Por qué? Fíjate acá, mira. La primera línea, entre la línea 3 y 5, lo que he hecho es convertir un texto a un entero. Perfecto. Ahora tengo la variable de tipo double. Esa variable double quiero convertirlo a un entero. O sea, quiero trabajar solamente con ese valor entero. Con el número entero, nada más. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, si yo colocara integer.parseInt, ¿qué me pide? Me pide como parámetro una expresión de tipo texto. ¿Ya? Me pide un valor de tipo texto. Y como ven, yo no puedo colocar la palabra, la letra D, imposible, mira, me marca un error, mira. ¿Está bien? Ya, no puedo colocar ahí un parse double, porque mira, porque yo quiero convertir, lo pongo como comentario, quiero convertir un double a un entero. Acá, ¿qué hice? Acá convierto un texto a un entero. Mira, acá estoy convierto un texto a un entero. ¿Está bien? Acá quiero convertir un double a un entero. Un double a un entero. Ya no se aplica eso. Integer parseInt y es imposible. Acá mira. Entonces, ¿cómo se hace para convertir un double a un entero? Porque yo veo que acá integer.parseInt me pide convertir un string a un entero. O alguien de repente podría decir, double.parseDouble. Pero ¿qué voy a convertir ahí? Voy a convertir un texto a un double. Pero yo no quiero convertir un texto, quiero convertir una expresión, entre expresiones numéricas, mejor dicho, de un double a un entero. Entonces ya no existe el integer parseInt, parseDouble, no. Para ello, precisamente debo de usar esta sintaxis. Mira. Entonces, ¿qué se hace? Mira aquí ya, por partes. Primero se lee de derecha a izquierda, ¿no? Primero, ¿qué hago? Pongo la variable que quiero convertir. La variable D. Ah, perfecto. Esa variable D, ¿a qué tipo de dato quiero convertirlo? A un entero. Entonces, entre paréntesis se coloca int. ¿Qué estoy haciendo con él? Mira, de derecha a izquierda. Estoy convirtiendo la variable D de tipo double a un entero. Entre paréntesis se coloca el tipo de datos al cual voy a convertir. Y ese valor convertido se guarda en una variable del tipo al cual he convertido, es decir, en una variable entera. Pongamos z. Mire ahí, siempre lean de derecha a izquierda. ¿Qué estoy haciendo? Convierto la variable d de tipo double a un entero. Por lo tanto, como ya lo estoy convirtiendo a un entero, quiere decir que y ahora voy a tener un valor entero. Por lo tanto, lo guardo en una variable entera. Y acá, obviamente, acá imprimo system.out.println y acá imprimo la variable z. Fíjate ahí. ¿Qué convierto? La variable d de tipo double a un entero, guardándolo en una variable entera. Y acá imprimo ya z. Claro que en este caso, cuando yo convierto un double a un entero, solamente va a coger la parte entera. Mira, solamente va a imprimir 234 probablemente. 234. Solamente está cogiendo la parte entera. ¿Ya? Estamos. Lo importante, muy al margen del resultado, me interesa que analices esta sintaxis. Convierto un double a un entero y lo guardo en una variable
del mismo tipo. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ya, ok. Eso mismo estoy aplicando acá, mira. Mira, mientras que la variable IT te retorna una expresión, pues, se podría decir un entero, porque el índice es un entero, 0, 1, 2, 3, es un entero. Pero quiero que me retorne un objeto de tipo map_entry, donde ahí guarde la clave y el valor de catálogo. Allá, entonces, ¿qué hago? Declaro una variable tipo map_entry, y como ustedes ven, mira, algo así, ¿no? Pero son incompatibles. Entonces necesito hacer la conversión del caso. Convierte esta expresión a este tipo. Por lo tanto, se tiene que guardar en una variable del mismo tipo. Eso es lo que se intenta hacer, bueno, al menos con ese tipo de bucles, con ese tipo de conversiones. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, a ver, acá el ejemplo 1, que es lo que desarrollamos, ya debes tener el modo 1, donde imprime netamente los precios, y el modo 2, el nombre y los precios. ¿De acuerdo? Y acá en prueba, obviamente, solamente explicando los modos de conversión. Y así, muchachos, el tema de programación en realidad es un mundo, es un curso de carrera que ustedes tienen que estar investigando, consultando. No es un curso como, por ejemplo, de repente de mate, donde ustedes podrían decir, ah, ya, perfecto, mate, lo desarrollo, me sirve para analizar, perfecto, para tema de razonamiento, termino y ya está, ahí quedó. Probablemente de ahí, raras veces ya cálculos matemáticos o te dediques al tema a la ciencia matemática en sí, ¿no? Entonces ya en muchos casos lo estudio porque, bueno, porque necesito estudiarla y que corresponde al curso y para pasar el ciclo. Pero el tema de programación es un mundo súper amplio. Entonces es necesario que ustedes lo vayan investigando y preguntando, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, hasta ahí, muchachos, pregunten. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Alguna duda hasta ahí? Esto de Truncate, como menciona Inga, es a nivel de base de datos. ¿Está bien? El ejemplo 1. Ahí está el ejemplo 1. MapEntry, ¿qué hago? A ver, mira, a través del método next, lo que estoy haciendo es obtener el índice. O sea, acá, mira, le digo, mientras exista datos, acá lo que hago es leer el índice. Pero este índice que retorna, 0, 1, 2, 3, ¿no? Retorna índices. Pero ahora yo quiero que me retorne la clave y el valor de ese catálogo. ¿Está bien? Acá, it.next solamente te lee el índice. Pero ahora yo quiero, de ese índice, quiero obtener la clave y el valor. Recordando, a ver, acá, catálogo.put, donde guardo un televisor, eso está en el índice 0. Catálogo.put, pongo tablet y el precio, este será 1. Así, de 0, en este caso será de 0 a 4. ¿Está bien? De 0 a 4. Entonces, a través del objeto it.next, ¿está bien? Lo que estoy haciendo es obtener el índice, nada más, el índice. Pero perfecto, de ese índice a mí me interesa obtener la clave y el valor del índice, la clave y el valor, porque no me interesa el número en sí, sino me interesa el contenido de ese número. Entonces, para ello hay que declarar un objeto de tipo mapEntry. ¿Por qué? Porque en el objeto de tipo mapEntry vas a tener la posibilidad de leer la clave y el valor, de map. Pero sin embargo, pues,
al momento de asignarla me dice que son tipos incompatibles, claro, porque itemX devuelve un número y mapEntry identifica un objeto donde tú has registrado la clave y el valor. Son tipos incompatibles. Entonces, para poder obtener en esa variable valores, tanto la clave como el valor, se hace una conversión. Map.entry. La misma sintaxis como dice la conversión de un double a un entero. Por lo tanto, en el objeto P, como ya tienes ya convertido y obtenido la clave y el valor, es a través del método getKey, donde obtengo la clave, y getValue, donde obtengo el valor. Así es, Ore. Si quieres ordenar los datos en lugar de hashmap, sería un treemap. ¿Ya? De acuerdo, ¿no?